¿Por qué no te pones junto a las puertas de la cocina? Así mantendrá las fotos familiares limpias, dijo la novia con desdén. ¿Mi asiento? Ocupado por un desconocido. Caminé tranquilamente hasta la mesa de regalos, recuperé mis $10K y dije, no te preocupes, me quedaré fuera del encuadre para siempre. 3 días después de comenzar su luna de miel, presioné un botón. 168 llamadas perdidas. Estaba de pie con mi vestido de seda gris pizarra, sintiendo que por fin pertenecía a ese lugar. Pero Madison, la nueva esposa de mi hermano, me detuvo antes de que pudiera llegar a la mesa principal. No sonrió. Simplemente señaló hacia el fondo de la sala, justo al lado de las puertas metálicas batientes de la cocina. Realmente no encajas con la estética de etiqueta rigurosa, Harper, dijo. Su voz era tranquila, como si estuviera hablando de un arreglo floral, no de una persona. Necesitamos la mesa principal para los invitados importantes. Grant Parker tiene que sentarse allí. Miré por encima de su hombro. Grant Parker, un hombre que no conocía, estaba sentado en mi silla. Se reía con mis padres. Mi hermano Evan ni siquiera levantó la vista. Yo era la hermana del novio. Pero esa noche, yo era solo un estorbo. El camarero abrió la puerta de la cocina de una patada y me golpeó el olor a grasa rancia. Ese era mi lugar. Fuera de la vista. No discutí. No lloré. Simplemente caminé hasta la mesa de regalos. Encontré el sobre de color crema con mi letra. Dentro había un cheque de caja por $10.000. Lo deslicé en mi bolso. Luego le di la espalda a la boda y salí por la puerta principal. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo. El viaje a casa desde los jardines botánicos fue silencioso. Apagué la radio. No quería música. No quería ruido. Solo quería oír los neumáticos sobre el pavimento mojado. La lluvia de Seattle empezaba a caer, convirtiendo las luces de la calle en rayas borrosas en mi parabrisas. Mi bolso estaba en el asiento del copiloto. Lo miraba cada pocos minutos. Sabía exactamente dónde estaba ese sobre de color crema. Podía imaginar el cheque dentro, $10.000. Ese dinero se suponía que era un regalo. Se suponía que era una felicitación para mi hermano Evan y su nueva esposa, Madison. Pero mientras conducía, el peso de ese cheque no se sentía como un regalo que había recuperado. Se sentía como un reembolso. Por primera vez en 10 años, no estaba pagando por mi lugar en esta familia. Agarré el volante con más fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. Pensé en la expresión del rostro de Madison cuando señaló las puertas de la cocina. No había estado enfadada. No había sido mala, exactamente. Había sido desdeñosa. Eso era peor. Ser odiado es ser visto. Ser ignorado es ser invisible. No era solo esa noche. Esa noche era solo el final. La historia había comenzado una década atrás. Pensé en la primera vez que Van me pidió dinero. Éramos más jóvenes entonces. Él acababa de graduarse con un título en negocios y yo trabajaba en 2 empleos, ahorrando cada centavo que podía. Yo era la cuidadosa, la ahorradora, la que planeaba para los días difíciles. Evan era el visionario. Así es como mi padre, Robert, siempre lo llamaba. Evan tiene la chispa, decía papá en la cena, señalando a mi hermano con su tenedor. Va a cambiar el mundo con esta empresa de tecnología. Ya verás. Yo asentía y comía mis patatas. También estaba orgullosa de él en aquel entonces. Quería que tuviera éxito. Luego vino la primera petición. Harper, había dicho Evan, sentado en mi sofá destartalado en mi primer apartamento. Solo necesito 5.000, solo para la configuración inicial del servidor. Papá aportó lo que pudo, pero nos falta dinero. Si no consigo esto, Bichener y VR estará muerta antes de empezar. Parecía desesperado. Parecía mi hermano pequeño. Te lo devolveré con intereses, prometió. 6 meses como máximo. Escribí el cheque. Pasaron 6 meses. No recuperé el dinero.
En su lugar, me llamó mamá. Oh, Harper. No lo molestes con el dinero, dijo Evelyn Lane, su voz ligera y etérea. Está bajo mucha presión. La empresa está creciendo. Deberías estar orgullosa de apoyar su sueño. Es una inversión familiar. Una inversión familiar. Esa se convirtió en la frase que atormentó mi cuenta bancaria durante 10 años. Pasé de largo la salida hacia la casa de mis padres. Normalmente, un domingo, sentiría una punzada de culpa por no pasar a visitarlos. Esa noche, no sentí nada. Seguí conduciendo hacia mi silencioso y vacío apartamento. Los recuerdos seguían llegando, golpeándome más fuerte que la lluvia. Hace 3 años, el contrato de arrendamiento de la oficina. El crédito de Evan estaba por los suelos porque lo había arriesgado todo en una campaña de marketing fallida. El propietario no le daría las llaves de la nueva oficina en el centro sin un cofirmante que tuviera una puntuación de crédito superior a 780. Mi puntuación de crédito era de 815. Es solo una formalidad, Harper, me había dicho papá. Estábamos en el pasillo de la casa de mis padres. Él tiene el flujo de caja. Solo necesita la firma. Sé una buena hermana. No lo frenes. Firmé el contrato. Hace 2 años, la emergencia de la nómina. Era Nochebuena. Evan me llamó presa del pánico. Un cliente no había pagado a tiempo. Si no pagaba la nómina, sus desarrolladores se marcharían. Necesitaba $20,000 para la mañana siguiente. No puedo, Evan, había dicho. Ese es el fondo para el pago inicial de mi casa. Harper, por favor, suplicó. Es por la familia. Si la empresa se hunde, mamá y papá también perderán su inversión. ¿Quieres eso en tu conciencia? Ese era el gancho. Siempre era el gancho. Si no ayudaba, yo era la villana. Si ayudaba, era invisible. Transferí el dinero. Pasé el día de Navidad comiendo pavo seco mientras mis padres brindaban por la resiliencia de Evan frente a los desafíos del mercado. No mencionaron mis $20,000. No sabían que la resiliencia era solo mi cuenta de ahorros con un nombre diferente. Entré en mi garaje. Mi apartamento estaba oscuro. Era un lugar sensato. Ni grande, ni lujoso. Era lo que podía permitirme después de desangrar mis finanzas por la visión de mi hermano. Apagué el motor del coche. El silencio volvió de golpe. Me quedé sentada en la oscuridad, todavía con mi vestido de seda gris pizarra. La seda se sentía fría contra mi piel. Infraestructura invisible, le susurré al coche vacío. Eso es lo que yo era. Era la fontanería. Era la electricidad. Era los cimientos. Nunca te fijas en los cimientos hasta que se agrietan. Pero mientras aguanten, caminas sobre ellos sin pensarlo 2 veces. Madison no me había sentado junto a la cocina porque me odiara. Me sentó allí porque es donde se sienta la ayuda. Y eso es todo lo que yo era para ellos. Yo era la ayuda. Yo era el banco. No era una invitada. No era una hermana. Miré la casa. Había construido una vida de sacrificio. Conducía un coche de 6 años para que Van pudiera alquilar un Tesla. Compraba en tiendas de descuento para que Van pudiera llevar trajes a medida a las reuniones de presentación. Me quedaba en casa en vacaciones para que Van pudiera llevar a posibles inversores a Aspen. Me había convencido a mí misma de que estaba siendo leal. Me decía a mí misma que las familias se ayudan mutuamente. Pero esa noche, de pie junto al olor a grasa y platos sucios, la verdad finalmente me había abofeteado. La lealtad es una calle de doble sentido. Esto no era lealtad. Esto era un robo a cámara lenta. Agarré mi bolso. Agarré el cheque. Salí del coche y caminé hacia mi puerta principal. No la cerré de un portazo al entrar. La cerré suavemente. Eché el cerrojo. Había terminado de ser los cimientos. No me cambié el vestido. No me quité los tacones. Atravesé mi sala de estar, pasé por la cocina y entré en mi oficina en casa. Era una habitación pequeña, solo un escritorio, una silla y un ordenador portátil.
Aquí era donde gestionaba mi vida. Aquí también era donde gestionaba la red de seguridad de Vichenery VR. Me senté y abrí mi portátil. La pantalla brillaba con un tono azul en la habitación oscura. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ojos cansados, maquillaje perfecto, una extraña en un vestido elegante. Tecleé la contraseña del portal bancario de Vichenery VR. No debería haber tenido acceso. Técnicamente, no era una empleada. No era miembro de la junta directiva. Pero hace 3 años, cuando Evan estaba siendo auditado, me había suplicado que organizara sus libros. Me dio el acceso de administrador. Era demasiado perezoso para cambiar la contraseña, y yo estaba demasiado preocupada para dejar de revisar. Necesitaba saber si iba a incumplir los préstamos que yo había garantizado. Necesitaba saber si el barco se estaba hundiendo para poder achicar el agua. El panel de control se cargó. Respiré hondo. Normalmente, solo revisaba los saldos. Comprobaba si había suficiente para cubrir el arrendamiento que había confirmado. Comprobaba si las tarifas del servidor estaban pagadas. Esa noche, no buscaba seguridad. Buscaba la verdad. Hice clic en la pestaña de transacciones recientes. La lista apareció. Se me revolvió el estómago. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mi silla. Vi rojo, no solo números rojos, sino señales de alerta por todas partes. Fecha, 12 de octubre. Comerciante, Tiffany & Company. Importe, $8.500. Categoría, gasto de empresa. Regalo para cliente. Me quedé mirando la línea. ¿Un regalo para un cliente o un regalo de bodas para Madison? Seguí desplazándome. Fecha, 14 de octubre. Comerciante, de Ritz-Carlton Maui. Importe, $12.400. Categoría, viaje. Conferencia en Maui. ¿Una conferencia? Sabía a ciencia cierta que no había conferencias de realidad virtual en Maui en octubre. Esta era la luna de miel. Estaba pagando su luna de miel con una cuenta de la empresa. La cuenta de la empresa que yo mantenía a flote. La cuenta de la empresa que actualmente tenía un sobregiro de $4.000 en su línea de crédito. Mis manos empezaron a temblar. Ya no tenía frío. Estaba ardiendo. Fecha, 15 de octubre. Comerciante, Emirates Airlines. Importe, $16.000. Categoría, viaje. 2 billetes de primera clase a las Maldivas. Hice los cálculos en mi cabeza. Las joyas, el hotel, los vuelos, eran casi $40.000. $40.000 gastados en las últimas 2 semanas. Mientras tanto, había visto la notificación por correo electrónico ayer. La factura del alojamiento del servidor, la que mantenía en funcionamiento toda su plataforma de software, estaba vencida. Eran $5.000. No la había pagado. Compró una pulsera de diamantes en lugar de pagar la factura de la luz de su negocio. Me recliné en mi silla. Una risa brotó de mi garganta, pero sonaba como una broma. Había estado comiendo fideos ramen para almorzar para ahorrar dinero. Había cancelado mi membresía del gimnasio el mes pasado porque estaba preocupada por mi propio flujo de caja después de prestarle otros $2.000 para marketing. Y aquí estaba él, viviendo como un rey con un presupuesto de mendigo. Mi presupuesto. Idiota, me susurré a mí misma. Absoluta idiota. No estaba enfadada con él en ese momento. Estaba furiosa conmigo misma. Había permitido que esto sucediera. Lo había consentido. Había creído la mentira de que era un genio con dificultades. No tenía dificultades. Estaba robando. Estaba robando a la empresa, lo que significaba que me estaba robando a mí. Hice clic en la carpeta de documentos de mi disco duro. Busqué un archivo que no había abierto en 4 años. Nombre del archivo, lane-acuerdo-préstamo-firmado-2021, PDF. Lo abrí. Recordaba la noche en que lo escribí. Solía trabajar como asistente legal antes de pasar a la gestión de proyectos. Sabía cómo redactar un contrato. Cuando le di a Evan el préstamo más grande,
el de la expansión inicial del enorme parque de servidores, había insistido en un contrato real. Evan se había reído cuando lo firmó. «Eres tan formal, Harper», había dicho, garabateando su nombre sin leer una sola palabra. «Es solo dinero de la familia». «Pero si te hace sentir mejor, claro». Me desplacé hasta la página 4, cláusula 9, incumplimiento y aceleración. Mis ojos escanearon el texto legal. Era un lenguaje simple y directo. Lo había escrito para que fuera a prueba de balas. En caso de mal uso de los fondos, incumplimiento de las prácticas comerciales solventes o apropiación indebida de activos para uso personal, la prestamista, Harper Lane, se reserva el derecho de exigir el reembolso inmediato del importe total del principal más los intereses devengados. Además, la prestamista se reserva el derecho de revocar todas y cada una de las garantías personales vinculadas a los activos del prestatario inmediatamente después de la notificación de incumplimiento. Volví a mirar el extracto bancario, los billetes a Maui, las joyas de Tiffany. Apropiación indebida de activos. Ahí estaba, en blanco y negro. Había incumplido el contrato. Miré el reloj de mi portátil. Eran las 9:15 de la noche. La recepción probablemente estaba a punto de terminar. Probablemente estaban cortando el pastel en ese mismo momento. Madison probablemente le estaba dando a Evan un trozo de pastel blanco, sonriendo para las cámaras, mientras Grant Parker aplaudía en el fondo. Pensaban que me había ido. Pensaban que estaba llorando en mi coche. Pensaban que me despertaría mañana y volvería a ser la hermana buena, la hermana silenciosa, la que paga las facturas y se sienta junto a la puerta de la cocina. Alcancé mi ratón. Abrí una nueva pestaña. Fui al sitio web del proveedor de alojamiento de servidores. Inicié sesión. Mi nombre estaba en la cuenta. Mi tarjeta de crédito era la fuente de financiación de respaldo. Mi puntuación de crédito era la garantía. La pantalla mostraba un banner de advertencia: pago vencido. Cuenta en riesgo de suspensión. Debajo, había un botón, un pequeño botón gris que nunca había tocado: eliminar garantía personal. Pasé el ratón sobre él. Si hacía clic aquí, la empresa de servidores realizaría instantáneamente una verificación de crédito a Bichener y VR. Verían la deuda. Verían la falta de efectivo. Verían que la red de seguridad había desaparecido. Apagarían los servidores. Sin los servidores, la aplicación deja de funcionar. Los clientes no pueden iniciar sesión. El producto deja de existir. Pensé en mis padres. Oí la voz de mi madre: no seas egoísta, Harper. Pensé en Evan: te lo devolveré. ¿Lo prometo? Pensé en Madison: realmente no encajas con la estética. No estaba siendo egoísta. Estaba siendo inteligente. No estaba arruinando su negocio. Él ya lo había arruinado. Simplemente me negaba a ser la que quedara enterrada bajo los escombros cuando se derrumbara. Miré la pantalla una última vez. Ahora sí encajo con la estética, dije en voz baja. Hice clic en sí. Un círculo de carga giró por un segundo. Luego apareció una marca de verificación verde. Garantía eliminada. Estado de la cuenta, no garantizada. Luego apareció un cuadro rojo. Alerta crítica. Método de pago principal no válido. Suspensión inminente. Había comenzado. La primera ficha de dominó estaba cayendo. Cerré el portátil. Sentí una extraña sensación en mi pecho. La opresión había desaparecido. Mi corazón latía lento y constante. Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Me quedé junto a la ventana y observé la lluvia caer en la calle. Sabía lo que sucedería después. El pánico, las llamadas telefónicas, el caos. No sucedería esa noche, pero sucedería pronto. Por primera vez en años, no tenía miedo de que sonara el teléfono. Estaba preparada para ello. Bebí un sorbo de agua. Sabía limpio. Sabía a libertad. Permanecí junto a la ventana durante mucho tiempo, viendo cómo la lluvia desdibujaba las luces de la calle. El vaso de agua en mi mano ya estaba tibio. La casa estaba completamente en silencio.
Era el tipo de silencio que normalmente me hacía sentir sola, pero esa noche se sentía pesado de anticipación, como el aire antes de que una tormenta rompa el cielo. Había revocado la garantía del servidor. Ese era el interruptor de emergencia para el producto. Pero mientras estaba allí, me di cuenta de que no era suficiente. Evan era un superviviente. Era escurridizo. Si los servidores se caían, llamaría a papá. Inventaría una historia sobre un fallo técnico o un ciberataque. Embelesaría a alguien más para que le diera una tarjeta de crédito. Encontraría una manera de mantener la farsa el tiempo suficiente para disfrutar de esa luna de miel en las Maldivas. No podía permitir que eso sucediera. Si me iba a ir, tenía que cerrar todas las puertas detrás de mí. Tenía que asegurarme de que no hubiera forma de que me arrastrara de nuevo. Volví a mi oficina. Me senté y abrí el portátil de nuevo. La pantalla parpadeó y se encendió. Necesitaba ser metódica. Necesitaba ser fría. Pensé en el libro de contabilidad limpio que siempre había querido. Esa noche, lo iba a conseguir. Primero, el contrato de arrendamiento de la oficina. Navegué hasta el portal de gestión de propiedades del rascacielos del centro donde Vichener VR tenía su sede. Era una oficina preciosa, ladrillo visto, ventanas del suelo al techo y una barra de expreso en el vestíbulo. Costaba $12,000 al mes. Evan no cumplía los requisitos para esa oficina. Yo sí. Encontré la sección de garante del arrendamiento. Mi nombre aparecía allí. Harper Lane, garante principal. Hice clic en la pestaña de editar. No había un botón simple para eliminarme como con los servidores. Esto requería una notificación formal. Abrí un documento de Word. No necesitaba un abogado para esta parte. Conocía el lenguaje de memoria porque fui yo quien insistió en la cláusula de retirada de 30 días en la adenda original. Recordaba haber discutido con el propietario al respecto hace 3 años. Necesito una estrategia de salida, le había dicho al propietario. No la necesitarás, había dicho Evan, poniendo los ojos en blanco. Seremos una empresa unicornio en un año. Tecleé la fecha. A. Summit Property Management. D. Harper Lane. Asunto, retirada de garantía personal, unidad 402. De conformidad con la cláusula 14, sección B del contrato de arrendamiento de fecha agosto de 2021, por la presente notifico formalmente mi retirada como garante financiera de Vichener VR con efecto inmediato. Ya no seré responsable de futuros incumplimientos, daños o pagos omitidos incurridos por el arrendatario. Guardé el archivo como PDF. Lo subí al portal. También adjunté una copia a un correo electrónico y se la envié directamente al gerente del edificio. Enviado. Si Evan no pagaba el alquiler el 1 del mes, que era en 5 días, el propietario me buscaría a mí. Pero ahora encontraría esta carta y entonces buscaría a Evan. Y cuando viera la cuenta bancaria vacía de Evan, el aviso de desalojo estaría pegado en esa puerta de cristal en 48 horas. Segundo, las tarjetas de crédito corporativas. Saqué mi cartera. Detrás de mi carné de conducir había una elegante tarjeta plateada American Express Platinum. Tenía mi nombre, pero estaba vinculada a la cuenta corporativa de Vichener VR. Yo era la titular autorizada. Eso significaba que yo era la adulta en la habitación. Yo era la que tenía el historial crediticio que permitía al banco emitir tarjetas a Evan y Madison. Llamé al número que aparecía en el reverso de la tarjeta. Bienvenido a American Express, dijo la voz automatizada. Navegué por el menú hasta que conseguí hablar con una persona. Era tarde, pero la línea Platinum funcionaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Hola, soy Harper Lane, dije. Mi voz era firme. Soy la titular principal de la cuenta de empresa de Vichener VR. Necesito hacer algunos cambios en los usuarios autorizados. Por supuesto, señorita Lane, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito cancelar las tarjetas adicionales emitidas a Evan Lane y Madison Cole. Con efecto inmediato. Hubo una pausa. De acuerdo, solo para confirmar, ¿quiere desactivar esas tarjetas? Serán rechazadas si intentan usarlas. Pensé en Madison en las Maldivas.
Probablemente estaba comprando un traje de baño en ese momento o pidiendo servicio de habitaciones. Sí, dije. Desactívelas. Hecho, dijo el agente. ¿Hay algo más? Sí, dije. Me gustaría congelar la línea de crédito principal. Ningún cargo nuevo hasta nuevo aviso. De acuerdo. La cuenta está congelada. Gracias. Colgué. La tarjeta de plástico en mi mano se sentía más ligera. Fui a la cocina, cogí unas tijeras del cajón y corté la tarjeta en 4 trozos. Los tiré a la basura. Tercero, las actualizaciones para los inversores. Esta era la parte más difícil. Esta era la parte que se sentía personal. Durante años, escribí las actualizaciones trimestrales para los inversores de Evan. Evan era genial hablando en persona, pero no podía escribir un informe profesional ni para salvar su vida. Me enviaba notas de voz con sus ideas divagantes, y yo las convertía en PDF pulidos e impresionantes con gráficos y proyecciones. Los inversores, incluido Grant Parker, el hombre sentado en mi sitio esa noche, conocían mi nombre. Veían preparado por Harper Lane al final de cada correo electrónico. Me escribían cuando tenían preguntas sobre la tasa de consumo o los indicadores clave de rendimiento. Abrí mi cliente de correo. Encontré la lista de distribución de los inversores. No quería perjudicar a los inversores. Eran víctimas del encanto de Evan, igual que yo. Pero tenía que asegurarme de que supieran que ya no era yo quien llevaba el timón. Tecleé un nuevo asunto, renuncia y traspaso de funciones financieras. Estimados inversores, con efecto inmediato, renuncio a mi cargo informal como controladora financiera y asesora estratégica de Bichener VR. Ya no supervisaré las cuentas de la empresa, ni prepararé informes trimestrales, ni gestionaré las relaciones con los proveedores. Por favor, dirijan todas las futuras consultas sobre el estado financiero, la solvencia y las métricas operativas directamente al director ejecutivo, Evan Lane. Gracias, Harper Lane. Pasé el ratón sobre el botón de enviar. Este correo electrónico los confundiría. Luego los preocuparía. Luego llamarían a Evan. Y cuando Evan no pudiera responder a sus preguntas básicas sobre el presupuesto porque nunca se molestó en aprenderlas, entrarían en pánico. Hice clic en enviar. Estaba hecho. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Escuché el zumbido del frigorífico en la cocina. Acababa de desmantelar la vida de mi hermano. Me llevó menos de 30 minutos. Se necesitaron 10 años para construir la mentira de su éxito y 30 minutos para decir la verdad. Esperé a que la culpa me golpeara. Esperé esa familiar sensación de hundimiento en mi estómago. La que decía, eres una mala hermana. Le estás haciendo daño. Estás siendo mala. Pero no llegó. En su lugar, sentí una extraña sensación de claridad. Era como limpiar una ventana sucia y finalmente ver el jardín trasero. Miré los números rojos en el portal bancario una última vez antes de cerrar sesión. Saldo disponible, menos $4.200. Buena suerte, Evan, susurré. Cerré el portátil. Esta vez lo apagué por completo. Desenchufé el cable de carga. Lo enrollé cuidadosamente. Había cerrado el negocio. No pude dormir. La adrenalina se estaba desvaneciendo, pero mi mente estaba completamente despierta. Deambulé por mi sala de estar y me senté en el suelo, apoyada contra el sofá. Miré mi apartamento. Era austero, minimalista. Me había dicho a mí misma que me gustaba el minimalismo. Me había dicho que no quería mucho desorden. Pero sentada allí en la oscuridad, me admití la verdad. No compraba cosas bonitas porque siempre estaba esperando la emergencia. Siempre estaba esperando el mensaje de texto. Necesito 5.000. Necesito un cofirmante. Necesito un rescate. Viví mi vida en una permanente posición defensiva, protegiendo un montón de dinero que en realidad no era mío. Pertenecía a la crisis. ¿Por qué lo hice? Esa era la pregunta que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué me quedé durante 10 años? No era estúpida. Tenía un máster. Gestionaba proyectos multimillonarios en mi trabajo real.
Sabía cómo detectar una mala inversión. Si Vichener VR hubiera sido una acción, la habría vendido en 2018. Si Evan hubiera sido un extraño, lo habría demandado en 2019. Entonces, ¿por qué seguí vertiendo agua en un cubo con un agujero en el fondo? Pensé en el término falacia del costo hundido en economía. Es un concepto simple. Es la trampa de seguir invirtiendo en algo, ya sea dinero, esfuerzo o tiempo, solo porque ya has invertido mucho en ello. Te dices a ti mismo, no puedo rendirme ahora. Ya he invertido $10.000. Si me rindo, ese dinero se habrá perdido para siempre. Pero si invierto solo 1.000 más, tal vez la situación cambie. Así que inviertes 1.000 y lo pierdes. Luego dices, bueno, ahora he invertido 11.000. Realmente no puedo rendirme ahora. Sigues esperando el autobús porque ya has esperado 1 hora. Sigues comiendo la mala comida porque ya la has pagado. No me estaba comportando como una hermana. Me estaba comportando como una jugadora. Estaba sentada frente a una máquina tragaperras llamada Evan, metiéndole monedas, convencida de que el próximo tirón sería el premio gordo. Y mis padres, eran el personal del casino. Cerré los ojos y me los imaginé. Mi madre, Evelyn, con su sonrisa nerviosa y su constante necesidad de que todo pareciera bonito. Mi padre, Robert, con su voz estruendosa y su obsesión por el legado. Seguían trayéndome bebidas gratis. Seguían dándome palmaditas en la espalda. Ya casi lo logra, Harper. Eres una hermana tan buena, Harper. No te rindas con la familia, Harper. Me mantenían en la mesa. Sabían que la máquina estaba amañada. Sabían que Evan no era un visionario. Sabían que era un desastre. Pero mientras yo fuera la que alimentaba la máquina, ellos no tenían que hacerlo. Yo era su amortiguador. Yo era la que pagaba el precio de su ilusión. Ellos podían tener un hijo exitoso sin pagar por sus fracasos. Ellos se llevaban el mérito. Yo me llevaba la cuenta. Pensé en la boda de esa noche. Pensé en los $10.000 en mi bolso. Ese fue el momento en que la jugadora finalmente despertó. No fue el dinero. Fue el asiento. Cuando Madison señaló la puerta de la cocina, rompió el hechizo. Me mostró la verdad. La máquina no te quiere. Al casino no le importas. Puedes alimentar a la máquina con $1.000.000 y aún así te tratará como a una extraña. Me di cuenta de algo doloroso entonces. Me di cuenta de que había estado comprando el amor de mi familia. Pensé que si pagaba lo suficiente, si resolvía suficientes problemas, si era lo suficientemente útil, finalmente me mirarían como miraban a Evan. Quería que me miraran con ese asombro, ese orgullo. Pero no se puede comprar el orgullo. No se puede comprar el respeto. Había estado pagando una cuota de suscripción por una familia que no existía. Me miré las manos. Temblaban ligeramente. La vergüenza me invadió. No era vergüenza por irme. Era vergüenza por quedarme. Me avergonzaba de lo poco que me había valorado. Me avergonzaba de haberles permitido usarme durante una década. Pero luego la vergüenza cambió. Se endureció. Se convirtió en algo frío y sólido. Me levanté. Fui a la ventana de nuevo. La lluvia había cesado. La calle estaba en silencio. Ya no era una jugadora. Había cobrado mis ganancias. Había retirado mis fichas de la mesa. Y la mejor parte, tenía el cheque. Busqué en mi bolso y saqué el sobre. Lo sostuve a la luz de la luna que entraba por la ventana. Páguese a la orden de Evan Lane y Madison Cole. Importe, $10.000. Rompí el cheque por la mitad. Luego rompí las mitades. Lo rompí en pedazos diminutos una y otra vez hasta que solo fue confeti en mis manos. Caminé hasta el cubo de la basura y dejé caer los trozos. Fin del juego, dije. Fui a mi habitación. Me quité el vestido de seda gris pizarra. Lo tiré en un rincón de la habitación. Me puse mi pijama extra grande, el que Madison decía que era deprimente. Me metí en la cama. Las sábanas se sentían frescas. Sabía que la tormenta se avecinaba.
Sabía que en unos días, cuando las tarjetas de crédito fueran rechazadas y los servidores se apagaran, mi teléfono explotaría. Gritarían. Llorarían. Me culparían por arruinar el legado. Que griten. Me di la vuelta y me tapé hasta la barbilla con el edredón. Por primera vez en 10 años, no me preguntaba si Evan estaba bien. No me preguntaba si el negocio sobreviviría. No me importaba. Cerré los ojos y, en cuestión de minutos, me quedé dormida. Fue el sueño más profundo que había tenido en una década. El silencio duró 3 días. Fueron los mejores 3 días de mi vida. Fui a mi trabajo real, el que me pagaba un salario, y realmente me concentré. No tenía una pestaña del navegador abierta rastreando el saldo bancario de Evan. No revisaba mi teléfono cada 5 minutos esperando una crisis. Simplemente hacía mi trabajo. Bebía mi café. Iba a casa y veía la televisión. Era extraño cuánta energía tenía de repente. Me di cuenta de que preocuparme por Evan era como llevar una mochila de 25 kilos a todas partes. Ahora que la había dejado, sentía que podía flotar. Pero conocía la física de la situación. Sabía que cuando apagas el motor de un avión, planea un poco antes de estrellarse. El choque comenzó el miércoles por la mañana a las 10:15. Estaba en una reunión con mi equipo discutiendo el cronograma para el lanzamiento de un nuevo software. Mi teléfono estaba boca arriba sobre la mesa. Vibró. Una sola vibración corta. Lo miré. Era una notificación de la aplicación del banco. Aunque había cortado la tarjeta, todavía recibía las alertas en mi teléfono. Transacción rechazada. De Ritz-Carlton, Maldivas. Importe, $12.400. Motivo, cuenta congelada / tarjeta desactivada. Me quedé mirando la pantalla. $12.000. Ya habían gastado 16.000 en los vuelos. Habían gastado miles en el depósito del hotel, pero aparentemente eso no era suficiente. Querían una mejora. Quizás una villa privada. Quizás un yate privado. Borré la notificación y puse mi teléfono boca abajo. «Harper», preguntó mi jefe. «¿Estás con nosotros?» «Sí», dije, sonriendo. «Lo siento, solo una notificación de spam». 5 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, fue una vibración larga. Una llamada. Identificador de llamada, Evan. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego vibró de nuevo y de nuevo. 3 llamadas seguidas. Luego llegó el mensaje de texto. Mi pantalla se iluminó como una máquina tragaperras. Evan, la tarjeta no funciona. Llama al banco lo antes posible. Estamos en recepción. Es vergonzoso. Evan, Harper, contesta. La tarjeta está siendo rechazada. Arréglalo ahora. Evan, ¿estás ahí? Estamos tratando de registrarnos en la suite mejorada y la tarjeta está muerta. Llama a MX. Vi llegar los mensajes. No sentí pánico. Sentí un frío desapego. ¿Arréglalo? Esa era su orden. ¿No puedes ayudar? ¿No pasa algo? Solo arréglalo. Como si fuera una tostadora rota. Como si fuera una empleada que no estaba haciendo su trabajo. No respondí. Volví a mi reunión. Contribuí a la discusión. Tomé notas. Para cuando volví a mi escritorio al mediodía, el tono de los mensajes había cambiado. La confusión había desaparecido. Ahora era rabia. Madison, estás arruinando todo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? El conserje nos mira como si fuéramos criminales. Transfiere el dinero ahora. Evan, llamé al banco. Dijeron que la titular principal de la cuenta congeló los activos. ¿Qué demonios estás haciendo? Descongélala ahora. Me senté en mi silla de oficina ergonómica y le di un bocado a mi sándwich. Estaban en el paraíso. Estaban rodeados de agua turquesa y arena blanca. Acababan de tener una boda de $50.000. Y su mayor problema era que no podían gastar otros $12.000 de mi dinero.
Luego llegó el golpe final. El que esperaba. Mi teléfono sonó. Identificador de llamada, mamá y papá a casa. Dudé. Ignorar a Evan era fácil. Ignorar a mis padres era más difícil. La programación era profunda. Respeta a tus padres. Contesta el teléfono. Cogí. Harper, retumbó la voz de mi padre. No estaba diciendo hola. Estaba gritando. ¿Qué está pasando? Evan me acaba de llamar desde las Maldivas. Dice que le has cortado las tarjetas. Dice que está atrapado. No está atrapado, papá, dije con calma. Tiene billetes de vuelta. Tiene una habitación de hotel pagada. Simplemente no puede comprar la mejora. Esto no es un juego, Harper, gritó. Está en su luna de miel. Este es el viaje más importante de su vida. Está con su nueva esposa. Estás avergonzando a la familia. Nos estás haciendo parecer como si no pudiéramos pagar nuestras facturas. ¿Nosotros?, pregunté. ¿Quiénes somos nosotros, papá? Es mi tarjeta de crédito. Es mi puntuación de crédito. Es el negocio familiar, rugió. Deja de ser mezquina. No sé qué te pasó en la boda, huyendo así, pero esto es ir demasiado lejos. Descongela las tarjetas. Discúlpate con tu hermano. Arregla esto antes de que empeore. Ahí estaba. Discúlpate con tu hermano. Me estaba robando. Me estaba mintiendo. Me estaba tratando como basura. Y yo era la que necesitaba disculparse. No puedo hacer eso, papá, dije. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Renuncié, dije. Envié el correo electrónico el domingo. Ya no soy la controladora financiera. Si Evan quiere dinero, que use el suyo. Su dinero está invertido en la empresa, gritó papá. La empresa no tiene dinero, papá, dije. Mi voz era firme, pero mi mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que dolía. La empresa está en bancarrota. Se lo gastó todo en la boda y el viaje. Se ha acabado. Silencio al otro lado. Luego se oyó la voz de mi madre. Debía de estar escuchando en la extensión. Harper, dijo, con la voz temblorosa. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu hermano. Te necesita. Madison lo va a dejar si todo esto se desmorona. ¿Quieres ser responsable de destruir su matrimonio? Cerré los ojos. Crue. Durante 10 años, le di todo. Le di mis ahorros. Le di mi crédito. Le di mi tiempo. Y la única vez que dije no, era cruel. No estoy destruyendo su matrimonio, mamá, dije. Solo le estoy impidiendo que destruya mi vida. Si no arreglas esto, dijo mi padre, su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso, no te molestes en venir a Acción de Gracias. No te molestes en venir por Navidad. Le estás dando la espalda a esta familia. Creo que la familia me dio la espalda a mí hace mucho tiempo, dije. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en la silenciosa oficina. Mi corazón latía con fuerza, pero no era por miedo. Era por el shock de la verdad. No les importaba. Realmente, de verdad, no les importaba. Mientras los cheques se cobraran, me querían. En el momento en que el cheque rebotó, yo era la enemiga. No era una hija para ellos. Era un recurso. Y el recurso acababa de agotarse. Para el miércoles por la noche, el pánico se había convertido en guerra. Estaba en casa preparando la cena. Cena de verdad. Salmón a la parrilla y espárragos, no fideos instantáneos. Mi teléfono estaba en la encimera. Los mensajes de texto habían dejado de llegar en ráfagas. Ahora eran párrafos largos y calculados. Evan había dejado de pedir dinero. Se dio cuenta de que suplicar no funcionaba. Así que pasó a las amenazas. Evan, ¿crees que eres lista? ¿Crees que tienes el poder? Soy el director ejecutivo. Puedo demandarte por sabotaje corporativo. Congelaste los activos de la empresa sin la aprobación de la Junta.
Te arrastraré a los tribunales y te desangraré. Me reía a carcajadas mientras le daba la vuelta al salmón. ¿Demandarme con qué dinero? Los abogados cuestan dinero. Y su abogada, Dana Whitmore, era mi amiga de la universidad. Fui yo quien se los presentó. Luego llegó el mensaje que me hizo dejar de cocinar. Evan, Madison está embarazada. Nos enteramos la semana pasada. Íbamos a anunciarlo cuando volviéramos. Pero como decidiste arruinar nuestra vida, deberías saber que nunca verás a este niño. Nunca serás tía. Me aseguraré de que mis hijos ni siquiera sepan tu nombre. Estás muerta para nosotros. Me quedé mirando la pantalla. ¿Embarazada? La noticia me golpeó en el pecho. ¿Un bebé? ¿Una sobrina o un sobrino? Por un segundo, la vieja Harper intentó salir. La Harper que quería ser la tía guay. La Harper que compraría al bebé monos adorables y abriría un fondo para la universidad. Quizás debería arreglarlo, susurró la voz. Por el bebé. No es culpa del bebé. Pero luego leí el resto del mensaje. Nunca verás a este niño. Estaba usando a su hijo nonato como un arma. Estaba manteniendo a un bebé como rehén para que le reactivaran su tarjeta de crédito. Ese no era el comportamiento de un hombre desesperado. Era el comportamiento de un monstruo. No estaba protegiendo a su familia. Estaba protegiendo su estilo de vida. Apagué el fuego. Ya no tenía hambre, pero tampoco estaba débil. La amenaza no me hizo querer rendirme. Me hizo querer terminar esto por completo. Cogí mi teléfono. No llamé a Evan. No llamé a mis padres. Llamé a Dana Whitmore. Dana era una abogada implacable. Se encargaba de todos los contratos de Bichener y VR porque yo se lo pedí. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. Harper. Dana contestó al segundo tono. Sonaba cansada. Justo iba a llamarte. Evan ha estado bombardeando mi teléfono desde las Maldivas. Grita sobre demandas y sabotaje. ¿Qué está pasando? Me fui, Dana, dije. Me fui de la boda. ¿Renuncié? Eso deduje, dijo. ¿Quiere que te demande? ¿Puede? No, resopló Dana. Tú eres la garante. Tienes el derecho legal de revocar tu garantía en cualquier momento. Está en el contrato. Yo lo redacté, ¿recuerdas? No tiene caso. Solo está pataleando. Bien, dije. Porque quiero hacer un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Cláusula 9, dije. Hubo un largo silencio al otro lado. Harper, dijo Dana, su voz bajando una octava. ¿Estás segura? La cláusula 9 es la opción nuclear. Si invocas la cláusula de incumplimiento, el préstamo vence de inmediato. Todo. Lo sé, dije. ¿Cuánto te debe? $1,40000 más intereses. 145,000, corregí. No los tiene, Harper, dijo Dana suavemente. Si exiges el reembolso, tendrá que liquidar. Arruinará la empresa. Bichener y VR dejará de existir. Su reputación quedará destruida. Será insolvente. Lo sé, dije de nuevo. Tus padres nunca te perdonarán, advirtió. Esto no es solo detener la hemorragia. Esto es quemar el hospital. Miré el mensaje de texto de Evan. Estás muerta para nosotros. Ya habían matado la relación. Ya habían decidido que yo no importaba. Me estaban amenazando con borrarme de la futura generación de la familia. Si estaba muerta para ellos, entonces no tenía nada que perder. Me amenazó, Dana, dije en voz baja. Me dijo que me borraría de la vida de sus hijos. Me dijo que estaba muerta para él porque no pagaría sus vacaciones. Dana suspiró. Oí el sonido de ella quitándose las gafas y frotándose los ojos. Conocía a Evan. Sabía cómo era. De acuerdo, dijo Dana. Lo entiendo. ¿Puedes enviar la carta?, pregunté. Puedo, dijo.
Represento a la empresa, pero este es un acuerdo de préstamo privado entre tú y él. Puedo presentar la notificación formal de incumplimiento. Llegará a su bandeja de entrada en 10 minutos. Hazlo, dije. Harper, dijo, haciendo una última pausa. Una vez que envíe esto, no hay vuelta atrás. El reloj de 48 horas para el reembolso comienza. Si no paga, puedes embargar los activos, la propiedad intelectual, el software, la marca, todo. No tiene el dinero, dije. Así que supongo que voy a ser dueña de una empresa de tecnología. De acuerdo, dijo Dana. Enviándolo ahora. Gracias, Dana. No me des las gracias todavía, dijo. Prepárate. ¿Pensabas que los mensajes de texto eran malos antes? Espera a que vea esto. Colgué. Volví a la estufa. Encendí el fuego de nuevo. Terminé de cocinar mi salmón. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina. Le di un bocado. Estaba perfectamente cocido. Imaginé el teléfono de Evan sonando en las Maldivas. Imaginé que abría el correo electrónico. Notificación de incumplimiento y demanda inmediata de reembolso. Importe adeudado, $145.432. Imaginé el color desapareciendo de su rostro. Imaginé a Madison agarrando el teléfono para ver qué pasaba. Durante 10 años, yo había sido la que temía la ruina financiera. Yo había sido la que cargaba con la ansiedad. Ahora, le había devuelto la ansiedad a su legítimo dueño. Ya no era mi carga. Le di otro bocado al salmón. Que arda. El colapso de un imperio suele llevar años. El colapso de una mentira lleva horas. Después de que Dana enviara el correo electrónico, el reloj empezó a correr. No tuve que hacer nada. Solo tuve que sentarme y ver cómo el castillo de naipes se derrumbaba. A la mañana siguiente, jueves, comenzó el verdadero caos. Estaba en mi oficina tomando café cuando decidí revisar el sitio web de Vichenery VR. Tecleé la URL en mi navegador. Error 404, página no encontrada. El proveedor de alojamiento había desconectado el servicio. El periodo de gracia para el pago del servidor había expirado. Y como eliminé la garantía, el sistema automatizado lo cerró todo. Había desaparecido. La página de marketing, el portal de inicio de sesión de clientes, los vídeos de demostración, todo se desvaneció en el vacío digital. A las 11 de la mañana, mi campana de notificaciones de LinkedIn empezó a sonar. Vi una publicación de uno de los desarrolladores principales de Evan. Abierto a trabajar. Lamento decir que Vichenery VR ha cesado sus operaciones con efecto inmediato debido a un fallo en el pago de nóminas. Busco nuevas oportunidades en desarrollo full stack. Evan ni siquiera se lo había dicho. Se enteraron cuando sus depósitos directos no llegaron. Luego llegó la llamada que no esperaba. Mi teléfono móvil sonó. Era un número local que no reconocí. Hola, soy Harper. Harper. Hola, soy Grant Parker. Me quedé helada. Grant Parker. El inversor. El hombre al que Madison le había dado mi asiento en la boda. El hombre que se sentó en la mesa principal mientras yo estaba junto a la cocina. Oh, dije. Mi voz era tensa. Hola, señor Parker. Por favor, llámame Grant, dijo. Sonaba confundido. Mira, estoy tratando de localizar a Evan. Su teléfono va directo al buzón de voz. El sitio web está caído. Acabo de recibir un correo electrónico frenético de una abogada llamada Dana diciendo que la empresa está en incumplimiento. ¿Sabes qué está pasando? Respiré hondo. Podría haber mentido. Podría haber cubierto a Evan una última vez. No estoy segura, Grant, dije. Renuncié el domingo. Ya no estoy involucrada. ¿Renunciaste? Grant hizo una pausa. Estoy confundido. Evan me dijo que eras solo la asistente administrativa. Dijo que te encargabas de la programación. Las palabras me golpearon como una bofetada. Asistente administrativa. Yo había construido el modelo financiero. Yo había escrito la presentación que usó para conseguir el dinero de Grant.
Yo había confirmado los préstamos que compraron los ordenadores que usaban sus desarrolladores. ¿Dijo eso? Pregunté. Sí, dijo Grant, en la boda. Él y Madison se reían de ello. Madison dijo que eras personal de apoyo y que por eso no necesitabas sentarte con la familia. Dijo que preferías estar en segundo plano. Cerré los ojos. Las lágrimas asomaron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. No solo me habían usado. Se habían burlado de mí. Habían cogido mi dinero y luego se habían reído de mí ante las mismas personas a las que les ayudé a impresionar. Grant, dije, mi voz temblando con una rabia fría y dura, yo no era la asistente administrativa. Yo era el banco. Disculpa. Financié la empresa, dije. Confirmé un contrato de arrendamiento. Garanticé los servidores. Le presté a Evan $145.000 de mi propio dinero en los últimos 10 años. La razón por la que la empresa se está derrumbando hoy es porque finalmente pedí que me devolvieran mi dinero. Hubo un largo silencio en la línea. Dios mío, susurró Grant. No tenía ni idea. La diligencia debida. Ocultó esa deuda. Sí, dije. Ocultó muchas cosas. De acuerdo, dijo Grant. Su voz era diferente ahora. Respetuosa, seria. Gracias por decírmelo, Harper. Necesito hacer algunas llamadas. Necesito retirar mi hoja de términos antes de que esto se complique más. Deberías, dije. ¿Y Harper? Sí. Lo siento por el asiento, dijo. Si lo hubiera sabido, te habría dado el mío. Está bien, dije. Me ahorró $10.000. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Ese era el último clavo. La culpa había desaparecido por completo. Había pasado años pensando que era una socia en su éxito, una parte vital del equipo. Pero para ellos, solo era una broma, una idiota útil que firmaba cheques y se sentaba junto a la puerta de la cocina. Pues la idiota acaba de embargar al visionario. A las 5 de la tarde, todo había terminado. Grant Parker retiró su financiación. El propietario entregó el aviso de desalojo. El personal se marchó. El imperio de Evan se había convertido en polvo en menos de 24 horas. Y yo me sentí ligera. Sabía que vendrían. Habían acortado su luna de miel. Cogieron el primer vuelo de vuelta desde las Maldivas. Aterrizaron en Seattle el viernes por la tarde. Yo esperaba en mi sala de estar. Eran las 7 de la noche. Fuera, llovía a cántaros de nuevo. Había impreso el documento que Dana me envió. La demanda formal de pago, $145.432. Oí las puertas de los coches cerrarse de golpe afuera. No un coche, dos. Eché un vistazo por las persianas. El Tesla de Evan, sucio y mal aparcado en mi césped, y el todoterreno de mis padres detrás. Estaban todos aquí. El escuadrón al completo. Golpearon la puerta. No era un toque. Era una redada. Harper, abre esta puerta. Era mi padre. Harper, sé que estás ahí dentro, gritó Evan. Su voz se quebró. Sonaba roto. Caminé hacia la puerta. No la abrí. Solo puse la cadena de seguridad. Era un pequeño trozo de metal, pero era la única barrera entre su caos y yo. Abrí la puerta unos centímetros. La cadena se tensó. Los vi a través del hueco. Parecían destrozados. Evan llevaba una camiseta arrugada y pantalones de chándal. Sus ojos estaban rojos y desorbitados. Madison estaba detrás de él, con el pelo revuelto, sin maquillaje, con una sudadera con capucha. Parecía pequeña. Ya no parecía la novia superior. Mis padres estaban detrás de ellos, con aspecto mojado y furioso. «Déjanos entrar», siseó Evan. Intentó empujar la puerta, pero la cadena aguantó. «No», dije con calma. «Lo destruiste todo», gritó Evan. Golpeó la madera con la mano. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» Grant retiró la financiación.
El propietario nos ha echado. Mis desarrolladores me están demandando. Se ha acabado todo. Lo sé, dije. ¿Por qué? Madison se adelantó. Su voz era estridente. ¿Por qué le harías esto a tu propio hermano? Eres un monstruo. Estábamos en nuestra luna de miel. Estabais gastando mi dinero, dije. Estabais gastando el dinero del servidor en una mejora de la villa. Era un préstamo, gritó Evan. Iba a devolverlo. Nunca me has devuelto nada, Evan, dije. Ni una sola vez en 10 años. Así que lo quemas todo. Mi padre se puso a la vista. Su cara estaba morada. Niña egoísta y celosa. No podías soportar verlo feliz, ¿verdad? No podías soportar que él fuera el exitoso y tú solo una nada. Exitoso, me reí. Fue un sonido agudo y amargo. Papá, nunca fue un éxito. Era un parásito y yo era el huésped. Simplemente dejé de alimentarlo. Vas a arreglar esto, dijo mi madre, acercándose a papá. Estaba llorando. Vas a llamar a Grant Parker. Le vas a decir que fue un error. Te vas a disculpar. Hablé con Grant, dije. Evan palideció. Tú hablaste con él. Me llamó, dije. Quería saber por qué la asistente administrativa tenía el poder de arruinar la empresa. Evan se encogió. Me dijo lo que dijiste de mí, continué. Me dijo que era personal de apoyo. Me dijo que mi lugar estaba en segundo plano. Yo. No lo dije con esa intención, balbuceó Evan. Solo estábamos hablando. Es exactamente lo que quisiste decir, dije. ¿Y sabes qué? Tenías razón. Yo era el personal de apoyo. Apoyé tu estilo de vida. Apoyé tu ego. Apoyé tus mentiras. Metí la mano en el bolsillo trasero y saqué el papel doblado. La factura. Lo deslicé por la rendija de la puerta. Aleteó hasta el suelo, junto a las zapatillas mojadas de Evan. ¿Qué es esto?, preguntó. Esa es la cuenta, dije. Cláusula 9. Reembolso inmediato. Me debes $145.000. Te quedan 24 horas para pagar o Dana empezará a embargar tus bienes personales. El Tesla, el apartamento, los regalos de boda. No puedo pagar esto, gritó Evan. No tengo nada. Sabes que no tengo nada. Entonces supongo que estás en bancarrota, dije. Harper. Por favor, sollozó Madison. Agarró el marco de la puerta. Por favor. Vamos a tener un bebé. No puedes hacernos esto. La miré. Miré a la mujer que me señaló la cocina. Deberías haber pensado en ese bebé antes de reservar los billetes de primera clase con dinero robado, dije. Perdiste a tu inversor, le dije a Evan, mirándolo directamente a los ojos. Pero no lo perdiste por mi culpa. Lo perdiste por cómo me trataste. Pensaste que era débil. Pensaste que estaba atrapada. Olvidaste que la persona que sujeta la red de seguridad es la única que puede dejarte caer. Te odio, escupió Evan. No volveré a hablarte nunca más. Esa, dije, es la mejor oferta que me has hecho en 10 años. Miré a mis padres. Váyanse a casa, dije. Llévense a su visionario con ustedes. Ahora es su problema. Agarré el pomo. Harper, gritó mi padre. Si cierras esta puerta, estás fuera de esta familia. Los miré una última vez. La lluvia los estaba empapando. Parecían miserables. Parecían tóxicos. Lo sé, dije. Cerré la puerta de un portazo. Eché el cerrojo. Cerré el pestillo superior. Me quedé allí, respirando con dificultad, mirando la madera. Los oí gritar afuera durante un minuto más. Luego oí las puertas de los coches cerrarse. Luego el motor arrancar. Luego se marcharon. El silencio regresó. Era un silencio vacío. Era un silencio pesado, hermoso, protector. Apoyé la frente en la puerta y sollocé.
No de tristeza, sino del puro y abrumador alivio de haberlo soltado por fin. Han pasado 6 meses. No fui a Acción de Gracias. No fui a Navidad. Mi madre me envió una tarjeta. No decía te quiero. Decía, espero que estés contenta con lo que has hecho. La metí en la trituradora. Evan se declaró en bancarrota en enero. Bichener y VR ha desaparecido. Él y Madison tuvieron que vender su apartamento y mudarse al sótano de mis padres. Me enteré por un amigo en común que Madison trabaja como recepcionista en una clínica dental. Evan está consultando, lo que supongo que significa que está desempleado. Nunca recuperé mis $145.000. La bancarrota los eliminó. Pero conseguí algo mejor. Miré mi cuenta bancaria esta mañana. Ahorros, $22.000. No era una fortuna, pero era mío. No estaba destinado a una emergencia del servidor. No era una red de seguridad para otra persona. Era mi dinero para mi vida. Me mudé a un nuevo apartamento el mes pasado. Tiene vistas al agua. Tiene una habitación de invitados. Compré un sofá de terciopelo, azul, no gris. Compré velas caras. Me senté en ese sofá con una taza de té, viendo los ferries cruzar el estrecho. Me di cuenta de que durante 10 años sufrí lo que llamo la paradoja del pacificador. Pensé que estaba manteniendo la paz. Pensé que pagando las facturas, arreglando los desastres y tragándome los insultos, estaba manteniendo unida a la familia. Pero no estaba manteniendo la paz. Estaba manteniendo la guerra dentro de mí. Estaba absorbiendo todo el caos para que ellos pudieran vivir en calma. Estaba recibiendo todos los golpes para que ellos pudieran sentirse seguros. Eso no es paz. Eso es ser un escudo humano. Cuando paré, la guerra no comenzó. La guerra simplemente volvió a las personas que la empezaron. Estoy sola ahora, en el sentido tradicional. No tengo padres que visitar los domingos. No tengo un hermano al que enviar mensajes, pero nunca me he sentido menos sola. Tengo amigos, amigos de verdad que no me piden préstamos. Tengo a Dana, que me llevó a tomar algo después de la audiencia de bancarrota y brindó por la libertad. Tengo mi trabajo, donde acabo de ser ascendida a directora porque finalmente tuve el ancho de banda mental para concentrarme en mi carrera. No soy una víctima. Una víctima es alguien a quien le suceden cosas. Yo soy la que hizo que sucediera. Yo soy la que cortó el cordón. Bebí un sorbo de mi té. Estaba caliente y dulce. Pensé en la Harper Lane de hace 6 meses. La chica del vestido gris pizarra de pie junto a las puertas de la cocina, oliendo a grasa y sintiéndose pequeña. Ojalá pudiera abrazarla. Ojalá pudiera decirle que está bien. Puedes irte. Puedes coger tu cheque y marcharte. Pero ella ya lo sabe. Dejé mi té. Abrí mi portátil. Empecé a escribir esta historia porque sé que hay otros ahí fuera. Hay otras hermanas, hermanos, hijas e hijos que actualmente están sentados junto a las puertas de la cocina. Hay otros que están firmando cheques para comprar un amor que nunca está a la venta. Si eres tú, escúchame. No eres la infraestructura. No eres el cajero automático. No eres el personal de apoyo. Eres el personaje principal de tu propia vida. Pero no puedes empezar tu historia hasta que dejes de editar la de ellos. Rompe el cheque. Revoca la garantía. Sal por la puerta. El silencio al otro lado no es soledad. Es libertad. Y créeme, vale cada centavo.